Vamos a grabar. Muy bien, entonces ya estamos grabando, ya van a ser famosos y salen en pantalla. Entonces pueden dejar su cámara prendida o apagarla como quieran. Voy a quitar esto para que no Sí. salga. Muy bien, pues vamos a seguir, vamos a empezar con este tema que es seguir con el tema de la vez pasada. Estamos hablando del apego, de la pertenencia, de los vínculos, que vamos a hablar un poco más de qué se trata el día de hoy, pero básicamente nuestras conexiones relacionales, emocionales con Dios y con otras personas, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de cómo funciona el apego, que es eso, son nuestros vínculos o lazos relacionales, emocionales, espirituales con Dios y con otras personas. ¿Qué dice la escritura sobre el apego, los vínculos, y cómo poder cambiar el apego o los vínculos que han sido formados en el temor a vínculos que son de amor? Entonces, pues son temas muy bonitos, muy interesantes. Empezamos con cómo funciona el apego. Y como decía Joca, si tienen alguna duda, algo no les queda claro, pueden levantar la mano y decir. Bueno, vamos a empezar donde todo comienza, ¿no? Cuando nacemos. Cuando nacemos, cuando somos bebés, comenzamos a buscar con quién nos vamos a conectar, porque la vida realmente está en la conexión que tenemos con otros seres humanos. Pero en este momento, como bebés, lo que vamos a buscar es la intensidad. El sistema nervioso se está formando, se está desarrollando, es algo muy nuevo y quiere ser estimulado. Entonces el bebé va a buscar estímulo, va a buscar intensidad. Pero una cosa que sucede en esta edad, cuando los bebés son recién nacidos, es que no tienen un filtro, no tienen los químicos que filtran si algo es peligroso o es seguro, si algo es bueno o malo. Lo que buscan es la intensidad. Entonces, si tienen experiencias intensas de gozo, lo van a recibir igual si tienen experiencias intensas de miedo o de abandono, de algún maltrato. Lo van a aceptar, lo van a recibir y se van a ir conectando con esas experiencias y esas personas. Entonces, si la mamá o la abuela o el papá, la persona que está funcionando como mamá, que está pasando esas primeras horas y primeros días con el bebé, lo que esa persona le ofrece al bebé, el bebé lo va a recibir y se va a conectar con eso. Y eso va a ser su normal, ¿no? Va a decir, esto es normal, esto es vida, y eso va a establecer un patrón que va a ser a través de toda la vida. Puede cambiar después, pero solamente con ayuda y con intención, ¿no? Intencionalmente. Entonces, este sistema de apego, la parte del cerebro que se encarga de conectarnos a otras personas, supone que la madre, la persona que lo está cuidando, lo va a proteger del peligro. Por eso está recibiendo todo lo bueno, porque piensa que todo lo que recibo va a ser algo filtrado por mi mamá que me está protegiendo, entonces debe ser bueno. Nada más quiero decir, acuérdense de este sistema porque este sistema lo vamos a ver más adelante que filtra, ¿no? Que a través de la madre vamos filtrando toda la información. Y pues por eso mamás es tan importante, ¿no? Y nos decían cuando iban a hacer nuestro primer hijo y pregunté a nuestra consejera qué nos recomienda y dijo pues que Joca esté bien. Lo más que pueden darle a Joca para que esté bien, que se sane de cosas del pasado, que se sienta segura, no amada, eso va a ayudar al bebé también. Lo mejor en este tiempo es que lo que ofrece la mamá es gozo. Es una cara que dice, estoy contenta de estar contigo. Para los bebés muy chiquitos es calor. Bueno, es a través de los sentidos que vienen en otro punto. Es calor, es lo que huele, es lo que siente. Más grandecitos, 2, 3 meses ya es la sonrisa, porque ya pueden ver. Acercándose a un año ya son las palabras, el tono de voz, es muy importante. Si la madre está expresando gozo al bebé, el bebé se va a vincular o se va a conectar con el gozo, ¿no? Y eso va a ser su patrón, eso va a ser lo normal. Pero muchas veces la mamá se vincula con el temor, porque está nerviosa, porque están pasando cosas en su vida, porque tiene sus propios miedos del pasado, por un sinfín, Estresada, sin número de cosas. Ajá. Cambios hormonales. Y sobre todo si es el primero, no sabe qué
qué está pasando, qué esperar. Puede haber depresión postparto. El bebé se va a conectar con eso, se va a vincular con eso y va a poner eso como esto es normal, esto es lo familiar, lo que voy a esperar en la vida y lo que voy a buscar después. Y decía el hermano Jim Wilder que estas enseñanzas vienen de una plática que él dio. Él decía que a veces vemos a personas y decimos, ¿qué les pasa? ¿No? Su vida es una confusión que no entiendo cómo toman sus decisiones. Con las patas decimos aquí. Ajá, sí, iba a decir su vida está hecho un desastre, pero a veces así se ve, ¿no? A veces así andamos. ¿Y por qué? Pues no es que queremos, ¿no?, tener las patas para arriba. Es porque desde bebés o desde niños nos conectamos con confusión, con temor, con lo malo. Y ya es el patrón que se siente familiar y lo andamos buscando, aunque decimos que no, sin querer lo andamos buscando. Entonces esto es muy importante porque esto va determinando nuestro carácter. El apego, esta conexión, va a desarrollar nuestra identidad. Entonces, la identidad se desarrolla mediante nuestras relaciones. Y Hoke tiene un dicho que dice, no buscamos la felicidad, buscamos lo familiar. Y es muy cierto, ¿no? Que lo leí en algún lugar. Que lo leí en algún lugar, pero no se acuerda de dónde. Yo siempre digo que es de ella, pero hoy me dijo que también lo aprendió de otra persona. Pero es una realidad. Hablamos de la felicidad, queremos ser felices, pero a la hora de tomar una decisión, es más probable que vamos a escoger lo que nos parece familiar, lo que se siente como lo que tuve en mi infancia. Y a veces va a ser abuso, maltrato, miedo, ansiedad, depresión. A veces, para los que les fue bien, ¿no?, va a ser gozo o va a ser estabilidad, porque ya tienen ese patrón. Y hoy tenemos un vecino que hace mucho no ponía una música, pone una música que tiene unos bajos, pero muy bajos, de los que chan, 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 y estábamos platicando. Sí, es constante, así, estamos así de que, ¿cómo lo aguanto? Sí, y lo que platicábamos es, a lo mejor a eso se apegó cuando era pequeño, y es que son los aromas, por eso si el bebé está rodeado, por ejemplo, de personas que fuman, o huelen a cigarro y el cuidador no necesariamente tiene que ser la mamá, pero las personas que están atendiendo al bebé, esos son las memorias que va a guardar, que esto es la seguridad, esto es mi madre que me va a proteger, entonces muy probablemente cuando crezca, pues va a acercarse al cigarro porque eso es algo que él conoce desde bebé, etcétera, ¿no? Una situación muy triste son los bebés que se apegan a nada o a nadie, ¿no? Que no tienen a nadie seguro o constante, o como decía el doctor Wilder, a veces hasta los papás cristianos fallamos en esto porque andamos sirviendo tanto en las actividades de la iglesia, que a nuestros hijos pues les damos lo que necesitan de comer, les damos su ropa, los mandamos a buenas escuelas, pero no les proveemos en lo emocional, porque todo lo emocional lo estamos dando en otros lados, ¿no? Y pueden crecer sintiéndose como que, pues tengo lo que necesito, pero no tengo valor. No soy más que una cosa que se tiene que atender. Y además, perdón, y además los vamos haciendo, también decía el doctor Jim, que los vamos haciendo como un trofeo, ¿no? Para nosotros lo vamos a hacer, que nos hagan ver bien, que ganen los concursos, que respondan bien, que se sienten bien, que se vean bien físicamente, pero la conexión que ellos necesitan no la tienen. Entonces, bueno, ya cuando crezcan se van a conectar a algo que les haga sentirse vivos, ¿no? Y muchas veces van a ir a los lugares donde no queríamos que fueran, con las personas que no queríamos que se juntaran y haciendo las cosas que tampoco queríamos que terminaran haciendo. Así que es muy importante también cómo nosotros los vemos, ¿no? Que sepan que son un gozo para nosotros, porque parte de los líderes cristianos que ya llegan cansados, que ya llegan drenados a la casa, pues ya no llegamos con nada y los hijos no se sienten con ningún valor. Entonces, pues, ¿cómo debe de ser lo bueno? Otra cosa que mencionó antes de ir a lo bueno, otra cosa de lo malo. Tener cuidado con nuestros bebés chiquitos y las guarderías, ¿no? Porque a veces pueden terminar abandonados y tener este problema de que no tienen un apego seguro porque estuvieron con muchas personas diferentes o no los atendían, ¿no? Y yo sé que hoy en día se está volviendo más la costumbre de desde chiquitos muy pequeños llevarlos a dejarlos con
con algún desconocido, pero pues eso puede tener un impacto negativo en ellos. Entonces, de ser posible, es mejor, ¿no? Que tengan un cuidado constante con una persona que los ama. Sí, porque de todas maneras, perdón, no sabemos cuáles son las costumbres de la persona que los está cuidando, cuáles eran los tiempos que les daban, las maneras de hablarles. Entonces, los niños eso lo van a filtrar como la madre que me protege. Sí. Si tuvieron algunos de estos casos, pues probablemente han sentido y han visto las consecuencias en sus vidas. Y pues la realidad es que todos nos va a tocar un poco de esto. Como comentaba el doctor Wilder, dijo, pues yo no he conocido a nadie que se escapa de esto, ¿no? La mayoría de nosotros crecimos con un poco de gozo y un poco de miedo, o un poco de gozo y mucho miedo. Él dijo que la mayoría, que todas las personas tienen una combinación que es que les falta gozo por un lado y se apegan demasiado al temor por otro lado. Entonces, pues es como podemos darlo por hecho que vamos a necesitar trabajar esto. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería un apego seguro y una conexión segura, y eso se logra a través de un equilibrio, un ritmo de gozo y reposo. ¿Por qué? Pues recuerden que buscamos desde bebés la intensidad. Entonces, lo ideal es que sean momentos intensos de gozo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un momento intenso de algo? Pues necesitamos descansar. Si la intensidad sube demasiado, nos abrumamos, aunque sea algo bueno, ¿no? Y a veces hasta el gozo puede ser abrumador. Llega un momento, y si tienen hijos saben cómo es esto, ¿no? Que empezamos a bromear y reírnos y ya se alocan y ya llevan la broma demasiado lejos y ya de, ok, tranquilos, tranquilos, ya todos respiramos. Tenemos ahora que descansar porque ya llegamos al pico y si seguimos así, alguien se va a lastimar. Entonces hay que bajar el volumen, hay que bajar la velocidad, descansar. Que hay un comentario del pastor Effer sobre las guarderías. El pediatra Carlos González dice, si no les puedes confiar tu tarjeta de crédito, las llaves de tu casa o tu cuenta bancaria, ¿cómo puedes confiarle a tu hijo o a tu hija? Mucho más valioso, sí. Muy bien, entonces queremos este equilibrio donde estamos teniendo estos momentos de gozo, pero después el descanso. Y es importante, esto va a ayudar que vayamos construyendo una capacidad relacional. Quiere decir que voy a tener más capacidad para interactuar con otras personas, manejar las emociones, recuperarme cuando tengo esas emociones que me están alertando que algo está mal, el miedo, el enojo, el asco, la tristeza, la vergüenza, la desesperanza. Estas emociones me alertan que algo pasa y tengo que poner atención. Si tengo este apego seguro, si tengo suficiente gozo y descanso, puedo manejar eso mucho mejor. Y me va a ayudar también a desarrollar algo que se llama mindsight, que es mi perspectiva de qué es lo que están pensando las otras personas. A veces tenemos una perspectiva equivocada y pensamos, está enojado, pero pues realmente está cansado. O pensamos que todos están enojados y no, nada más están un poco serios porque pues están escuchando y tratando de entender, ¿no? Comúnmente decimos, estoy leyendo a la persona, ¿no? Estoy leyendo, no te leo nada, o sí te leo por cómo vienes, ¿no? Supe que tenías esto por cómo vienes o por cómo te vi. Como hay personas que dicen, ¿estás enojada? Y tú, no, pues no, ese es un ejemplo de ejercitar esta visión mental, ¿no? Te estoy tratando de leer detrás de lo que pasó, como las parejas le dice el esposo a la esposa, ¿estás enojada? Porque pues ya la leyó, ¿no? Y la esposa que dice, no, más o menos eso. Sí. Entonces, cuando el vínculo es seguro desde bebés, vamos a encontrar estas cosas, ¿no? O cuando encontramos estas cosas, vamos a desarrollar un vínculo seguro. Quieren que sus hijos, sus amigos, sus seres queridos se sientan seguros con ustedes, hay que buscar proveer estas cosas, ¿no? Que hay gozo y descanso, y el gozo también no es nada más estar alegres y contentos, sino que también puede ser acompañar a alguien en un momento de sufrimiento. Eso es otra cosa que aprendíamos. El gozo no es nada más pasarla muy bien con alguien, como el hijo pródigo cuando tuvo el dinero, tenía muchos amigos, tenía mucha gente que lo seguía, pero más bien el gozo, tú vas a recordar a las personas que estuvieron contigo
cuando tuviste una situación difícil. Yo estaba recordando, hace como 3 años, no, como 4 años, 5, que yo estaba muy mal y recuerdo a algunas hermanas de la iglesia nativita que están aquí, hicieron una cadena de oración por mí muy temprano en la mañana y en la noche. Entonces, esas son personas que uno recuerda. Yo no recuerdo todos los que fueron a nuestra boda, que no fueron muchos tampoco, pero no me acuerdo de todas maneras, o que han estado en algún evento muy grande, pero puedo recordar estas personas, las personas que nos fueron a ayudar a la casa también, a limpiar, o que nos llamaron, o que estaban orando por nosotros. Entonces, el gozo también es quienes han pasado contigo los momentos difíciles, quienes te han acompañado en esas situaciones difíciles. Es lo que más recuerda el cerebro. Sí, sí, porque pues no valoramos tanto cuando alguien está dispuesto a divertirse con nosotros, ¿no? Pero sí valoramos cuando alguien está dispuesto a sufrir con nosotros. Todo esto va a crear el apego, ¿no? Es el título aquí, ¿cómo funciona el apego? Esto es la idea básica de cómo se crea un vínculo, una conexión con una persona y cómo debe de ser, cómo sería lo ideal. Y bueno, está Linux, ¿cómo se llama? De Charlie Brown, y es un ejemplo muy grande, ¿no? A veces cuando no te puedes relacionar con una persona, te apegas o te vinculas con cosas, y a veces de grandes es el trabajo, son vicios, también pues es la comida, etcétera. Sí, porque vamos buscando esa intensidad, ¿no? Esa intensidad, algo que me haga sentir Vivo. bien, vivo, que me haga olvidar por unos momentos, ¿no? Lo que no se siente bien. Entonces es muy fácil, ¿no? Y yo creo que todos nosotros tenemos vínculos con algo que no es vida y que no es lo que Dios quiso. Y lo que vamos a ver a través de lo demás de esta plática es cómo podemos ir cambiando estos vínculos, vinculándolos a lo que sí debemos tener como nuestro vínculo y dejando o cambiando esos vínculos que no son buenos. Muy bien, entonces. Superamos la primera parte. Sí, felicidades. Vamos al siguiente punto, que es, ¿qué dice la escritura? No, si esto es algo tan fundamental de cómo funciona el cerebro, me gusta mucho cómo lo dice el doctor Wilder. Él dice, como nos pareció esto muy importante para el funcionamiento del cerebro, pensamos, debe de haber algo en la Biblia acerca de esto, ¿no? Y así es correcto. La Biblia tiene mucho para decir acerca de esto, pero usan palabras un poco diferentes. Así es, Suri dice, yo tuve vínculos con la comida, ahora entiendo por qué muchos y especialmente muchas mujeres es a lo que recurrimos también. En inglés hay una palabra más o menos que dice que es como comida de consuelo. Estamos apegados mayormente a la comida, y les voy a mandar un ejercicio muy bonito para ir quitando esos vínculos con la comida y hacer más consciente de cómo ya no tenerlos. Sí. Gracias, Uri, por compartirlo. Esto es para todo, nada Sí, más la próxima sección. no. Aquí checando el tiempo. General. Y es muy buen ejemplo. Y de hecho, el doctor Wilder hizo toda una serie de enseñanzas sobre cómo cambiar ese apego a la comida para que sea un apego a Dios, que es el que da la comida. Y de hecho, la comida es una forma de formar apego. Eso es parte de que no mencioné en la diapositiva anterior, pero los bebés también reciben la comida del alimento de sus cuidadores, de su mamá y después de su papá. Y así va formando ese apego. Entonces, la meta o la idea de la comida siempre era que Dios nos da de comer y eso nos ayuda a vincularnos con Él. Nosotros comemos juntos y nos vinculamos los unos con los otros. Después de repasar esto, estaba yo comiendo algo con los niños, una botana, y me dice Jota, sonríeles, ¿no? Hay que recordar, no es nada más la comida, sino que es la compañía, ¿no? Y les empecé a hacer preguntas, ¿no? Porque estaban así, También. tan metidos en su comida. Y ahí se acuerdan de algunos textos cuando Jesús nos habla cómo Él es el alimento. Dios nos habla sobre cómo alimenta también. Sí, las fiestas del Antiguo Testamento siempre tenían comida, entonces es un punto muy, muy central. Muy bien, pues ¿qué dice la Escritura sobre el apego? No vamos a encontrar la palabra apego
tal cual en las escrituras. Vínculos, lazos, ahí vemos un poco, pero lo que encontraron cuando empezaron a explorar las escrituras es que en el hebreo existe esta palabra gesed, que los traductores han batallado mucho para poderlo traducir porque tiene muchas implicaciones, tiene muchas traducciones. Puede ser amor, puede ser bondad, puede ser amor bondadoso, puede ser amor eterno, puede ser compasión, misericordia. Se traduce como muchas cosas. ¿Y por qué? Pues lo que descubrieron es que este gesed, que realmente es un amor que perdura, está describiendo un buen vínculo, un buen apego. Está describiendo cómo debe de ser la conexión entre las personas y entre Dios y las personas, ¿no? Entonces, Dios es el ejemplo de un apego hecho bien, un apego correcto, seguro, sin temor, sin problemas. Entonces, lo que Él nos ofrece a nosotros, eso es lo que debe de ser un buen vínculo, ¿no? El Salmo 136 es un buen ejemplo de lo que es este amor Jesús, ¿no? Porque para siempre es tu misericordia. Sí, sí, y es eso, es que cuando tenemos un vínculo, una conexión con alguien, aguanta todo. O sea, esta conexión es tan fuerte que no hay nada que nos puede separar de eso, ¿no? Y como esposos, como papás, como amigos, sabemos cómo es eso, ¿no? No dejas a tu mejor amigo solo en un tiempo difícil. No dejas a tu esposo, tu esposa sufriendo solo. No dejas a tus hijos sin tu ayuda cuando lo necesitan. ¿Por qué? Porque tienes un vínculo con ellos. Y eso es lo que Dios nos ofrece, Él tiene con nosotros, aun cuando éramos sus enemigos, Él hizo este vínculo con nosotros y lo mantiene. Y es tan fuerte que, como dice en el Nuevo Testamento, aunque alguien quisiera unirse a una prostituta, Dios todavía va a seguir con ese alguien, ¿no? Y Dios todavía va a estar ahí. ¿Por qué lo queremos hacer pasar por eso? No, eso feo. Y así es, vamos cometiendo estos errores, pecados, y Dios está ahí con nosotros y es como que, ay, ¿por qué no te traje esto otra vez? Porque Él está apegado, está conectado con nosotros. Esta misma palabra lo trataron de traducir en el Nuevo Testamento al griego y la palabra que ocuparon es ágape y parece que le dieron un nuevo sentido porque no era su uso en aquel tiempo. Exactamente, pero lo empezaron a usar porque era lo más cercano que podían encontrar para describir Gesed, este vínculo, esta conexión. Pero como era un poco limitado la palabra, Pablo tuvo que dedicar todo un capítulo de Primera a los Corintios a describir cómo es un buen apego, cómo es el amor verdadero. Y es el capítulo 13, lo pueden leer, ¿no? Y ahí van a leer todas las características de Gesed, del vínculo correcto, como debe de ser. Y es muy bonito escucharlo y leerlo, pero es mucho más bonito cuando lo experimentamos, ¿no? Y los que hemos pasado por tiempos difíciles con un ser amado, nos damos cuenta, ahí está el Gesed. Cuando alguien se acerca a nosotros en esos tiempos difíciles, nos acompaña, nos ayuda, ahí está. Cuando nuestros hijos están haciendo cosas que nos enfurecen, pero después nos tranquilizamos y recordamos, mi chiquito, ¿y cómo le voy a ayudar? Ahí está, ¿no? Cuando se lastiman y vamos corriendo. Entonces, en todos esos momentos, ahí está, y así es como se ve un buen vínculo. Ahora, ¿por qué esto es importante para nuestra formación espiritual? Porque Jesús dijo que cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a Dios, tenemos que nacer de nuevo. Bueno, ¿qué significa nacer de nuevo? Acabamos de escuchar hace ratito cómo se forma un vínculo, ¿no? Con los bebés. Jesús está diciendo, tienes que pasar ese mismo proceso, pero ahora en lo espiritual. Ahora vas a tener una nueva vida de agua, o sea, vamos a limpiarte. El agua significa o simboliza la limpieza de lo que era antes. Y del espíritu es lo que va a dar vida y lo que va a hacer el trabajo en nosotros, ¿no? De formar algo nuevo. Entonces tenemos que empezar ahora a vincularnos, a conectarnos con el Espíritu de Dios, con Dios. Y eso es la limpieza de la vida existente, porque yo me vinculé con muchas cosas dañinas, malas. Mis apegos eran con la aprobación del hombre, ¿no? Con la comida, con la bebida, pues hay
el temor, pueden poner lo que no haya sido su vida anterior, con las drogas, con el alcohol, El con el trabajo, chisme, el dolor, la amargura, la sí, tristeza. las obras de la carne que pueden encontrar en Efesios capítulo 5, Gálatas, ¿no? Gálatas capítulo 5. Todas esas cosas era mi vida antes, porque ya había yo formado mi identidad alrededor de eso. Pero Dios quiere limpiar esa vida y quiere transformarme en una nueva vida, ¿no? Entonces ahí voy a empezar como un bebé recién nacido. Voy a empezar a buscar gozo con Dios y con su pueblo y voy a buscar esa nueva formación, ahora de tener un nuevo vínculo con Él. Y a través de ese vínculo voy a ir formando una nueva identidad, igual como me pasó de bebé, que formé mi identidad a través de mi relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿no? Que lo que ellos decían de mí o cómo me trataban, yo lo tomaba como, pues eso soy. Ahora eso lo voy a tomar de Dios, lo que Dios dice de mí, cómo Dios me trata, eh, como Dios es, ese es el ejemplo que voy a imitar, lo que voy a seguir. Como Dios me diseñó. Y esa es la meta, que ya no es porque mis papás quisieron tener un hijo, ya no es porque mi mamá dio a luz y aquí estoy, ahora es porque Dios me hace su hijo. Y ahora Él es mi cuidador principal y de Él quiero aprender a ser como Él, ¿no? Y vemos que tenemos muchas características de nuestros papás que vimos y aprendimos sin saber, sin querer a veces. Si nos conectamos a Dios, vamos a ver que va a pasar lo mismo, ¿no? Si nos vinculamos con Él, igual como lo hicimos con nuestros papás de bebés, vamos a empezar a ver sus características también en nuestras vidas. Si quieren leer muy a detalle, todo con profundidad, hay un libro que se llama Renovated. Lamentablemente ahorita nada más está en inglés, pero se puede conseguir. Después podemos pasarles el dato de dónde conseguirlo. Y va explicando con mucho más detalle esta idea. Tercer punto, Sí. la hicimos ya, vamos. Sí, ya llevamos 2. Ahora, ya entendimos qué es el apego, qué es esto de los vínculos. Y ahora vimos que en las escrituras el apego se describe como el amor y que conlleva muchas cosas. Cuando es un buen apego, tiene todas estas características de la compasión, la bondad, la fidelidad, la misericordia, etcétera. Ahora vamos a ver cómo la salvación tiene que ver con el apego. Y vamos a ver que la salvación la hemos pensado a veces como algo que conseguimos, ¿no? La salvación es como ser libres de un castigo. Es como que me van a poner en un lugar seguro, ¿no? Ser salvo es que Dios me perdona, ya no me va a castigar por mis pecados y voy a ir al cielo y no al infierno. Hay muchos de nosotros, eso es lo que pensamos que es la salvación. Pero aquí lo que queremos entender es que la salvación realmente sería un nuevo apego. Es una conexión nueva, segura y amorosa con Dios. Un vínculo con Él que nos va a ir transformando. Y a lo mejor es algo bueno volverlo a pensar, ¿no? Por cuál es la diferencia de las otras cosas que estaba diciendo Joel. Claro que las tenemos también, pero cuando nosotros no vemos la salvación como una relación, como algo en el que Dios me toma y empiezo yo con Él de nuevo a cambiar mi identidad, a transformar la mente, por eso muchas veces no cuidamos esa salvación, porque no sabemos bien de qué se trata. Ya acepté a Cristo y pues ya, no tengo nada más que hacer. Sí, si cambiamos nuestra perspectiva, esto realmente es un cambio de paradigma, ¿no? Porque va a cambiar la forma en que nos acercamos a Dios y al crecimiento en la vida cristiana. Y también nos va a ayudar a entender un poco más cuál es la parte de Dios, cuál es mi parte. Si pensamos en la salvación como una restauración en que Dios está buscando que nosotros seamos las personas que Él nos diseñó para ser, en una relación amorosa con Él, que va a empezar aquí y va a seguir para siempre en el cielo, eso cambia un poco la perspectiva, ¿no? Entonces Dios lo que está buscando es vincularse con nosotros, conectarse con nosotros y a través de este apego irnos cambiando a su imagen, como era el plan original, ¿no? Como el diseño que Él tenía para nosotros desde la eternidad pasada, que ahora la quiere
desarrollar en nosotros. Y si buscan el significado de salvación, van a ver que también significa salud y otras cosas que caben muy bien dentro de este concepto. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo podemos experimentar esto? ¿No? ¿Cómo podemos promover la salvación, este apego, esta conexión con Dios en nosotros y en el pueblo de Dios? Y una parte es que unos a otros completamos los sufrimientos de Cristo. Y esto lo mencionábamos hace ratito. Cuando entramos en el sufrimiento de otros, estamos vinculándonos con ellos de una forma más fuerte. Y estamos representando a Jesús, ¿no? Y Pablo mismo lo dijo, pues vamos a entrar también en sus sufrimientos. Parte de ser cristiano es sufrir y es compartir el sufrimiento los unos de los otros. Y al hacer esto, empezamos a mostrar a las otras personas cómo es Dios. Y a veces las personas a lo mejor nos pueden decir, sabes que yo vi a Dios en ti. Yo vi a Jesús a través de cuando tú viniste al hospital, te sentaste a mi lado y me agarraste la mano y nada más, te quedaste ahí, ¿no? Cuando tú me trajiste comida en un tiempo en que yo estaba, en que no podía salir. Cuando ustedes nos dieron dinero en un tiempo difícil, cuando nos oraron por nosotros. Todas estas cosas vamos representando cómo es Dios. Y a lo mejor para algunas personas eso les va a abrir la mente para decir, y el corazón para decir, así es Dios, entonces yo sí quiero vincularme con Él. Para otros va a ser que sienten eso de Dios y ya lo quieren compartir con otros y van a decir, pues cuando entendí que Dios me ama, pues ahora sí pude amar a otros o entender que otros me aman también. Bueno, nada más, a lo mejor algunos ya se dieron cuenta que es Colosenses 1:24, ¿no? Que dice, ahora me alegro, y esta es la versión Dios habla hoy, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Qué hermoso, ¿no? Que nosotros seguimos con este ministerio de sufrimiento de Cristo y qué chistoso decir qué hermoso sufrir. Pero pensarlo así, Jesús sufrió por nosotros en la cruz y ahora nosotros tenemos la oportunidad de completar esos sufrimientos al compartir el sufrimiento los unos a los otros. Y así mostramos a Cristo. Y esto nos va a ayudar a ir formando ese nuevo vínculo con Él. A través de nuestras relaciones expresamos la naturaleza del cuidado de Dios hacia otros, ¿no? Y eso es lo que les estaba comentando, que a veces no está muy claro en una relación si primero vi lo que Dios estaba haciendo y después lo vi en el hermano, o si lo vi en el hermano primero y después lo vi en Dios. Claro, siempre Dios es quien empieza, ¿no? Dios es quien empieza la buena obra, es quien la termina. Pero hay personas que necesitan ver a Dios a través de otros para poderlo entender. Y hay personas que necesitan ver a Dios para poder entender, ¿no?, a sus hermanos. Y hay personas que pues hacemos de las dos. ¿Quieres que vayamos viendo lo que ponen? Sí, está bien. No, podemos ir checando comentarios. Ok, que dice Abigail, entonces ¿es la empatía lo que sentimos? No. Y aquí hemos tenido ya un debate, mi esposo y yo. Sí, sí. Pero creo que ya lo estoy convenciendo. Sí. Bueno, a ver, te escucho tu respuesta. Voy a decir mi respuesta y a ver si no todavía estamos en desacuerdo. Pero la empatía es un sentimiento que tenemos, ¿no? Que está bien tener, donde vemos que alguien está sufriendo y sentimos mal por ellos, o sentimos como, ay, pobrecitos, y pues es más una sensación, una emoción. El apego es que esa persona es tan importante para mí que no lo puedo dejar sufrir solo. Yo tengo que ir y hacer algo o de alguna manera acompañar a esa persona. Es una conexión tan fuerte que me mueve a la acción y a querer, como dijo Pablo, hasta yo sufrir también para ayudarles. Puede ser que sufro aportando económicamente, dando de mi tiempo, sintiendo con ellos la tristeza, ¿no? Compartiendo ese momento, llorando con ellos incluso. Y hay cosas más complicadas y difíciles todavía que hacemos por otras personas a veces. Sí. Pues aquí estamos hablando de empatía o apego, creo, sí, ¿no? Bueno, sí, el apego no es la empatía, y la empatía es yo pensar, ver lo que está sufriendo la otra persona
pero aquí es estamos usando ese lectura mental, lo que yo creo que esa persona estaría pasando. Entonces, hay otra palabra que ahorita se me fue, pero bueno, si es entre la Sincronización. sincronía, O algo así. ajá, sincronía es diferente, pero entre apego y empatía, no es lo mismo. Ujú. De hecho, los resultados o implicaciones del Evangelio son tan amplios que las escrituras lo presentan de muchas formas. Redención, salvación, adopción, restauración, relación, filiación, etc. En detalle o problema es cuando reducimos o simplificamos el Evangelio y sus consecuencias a un solo aspecto o solo a algunos. Creo que alguien más había dicho. Es compartir el sufrimiento del prójimo. A lo Eh, mejor era en el pasaje ajá, de completar los sufrimientos a de lo Cristo, mejor ¿no? sí. Y sí, compartir el sufrimiento del prójimo va a ser parte de tener un apego, seguro, ¿no? Un buen apego con él. Sí, porque definitivamente si a mí nunca, si están diciendo que a las vecinas se les han muerto sus plantas en el jardín, pues ay, qué mal, ¿no? Pues ojalá que los rieguen más. Sí. Pero si mi esposo me dice, ay, ¿qué crees? Que se me murieron las plantas porque no les eché agua en 2 días. Ay, ahora sí me duelen. Oh, híjole, ¿por qué? ¿O cómo te pasó eso? Y yo no les eché agua tampoco y ya me siento mal. Tiene que ver, aquí vamos a poder compartir el sufrimiento del prójimo si tenemos una relación. Si esta persona es significativa para mí, ¿se acuerdan el primer nivel del cerebro para ir subiendo? La pertenencia, tú formas parte de mi vínculo, yo formo parte de tu vínculo también, tenemos una relación, entonces voy a poder compartir tu sufrimiento. Ujú. Por eso, perdón, No, por eso adelante. tenemos el mandato de que lo debemos hacer, porque Ujú. naturalmente no nos va a salir. Esto es un trabajo sobrenatural que hace el Espíritu Santo en nosotros, de llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan, porque si lo hacemos con los que nos pueden Ujú. retribuir, pues qué bien tiene, ¿no? Y Dios lo que quiere es que lo vayamos esparciendo con todos. Ujú. Y esto va a ir sucediendo entre más interactuamos con Dios, ¿no? Y como comentaron, eh, esta relación con Dios, este apego con Dios va a tener como resultado muchas cosas en nuestras vidas. Va a ser algo muy amplio lo que empezamos a vivir entre más fuerte está el apego con Él. En este apego con Dios, interactuamos con Él ahora acerca de nuestra naturaleza y carácter eterno. Entonces, cuando tengo fallas, no me quedo en mí mismo, sino voy y hablo con Dios y digo, ¿por qué estoy actuando así? ¿No? ¿Por qué sigo con este comportamiento? Si no puedo percibir la respuesta de Dios, su presencia, puedo ir con otros que me ayuden también en ese proceso de entender qué es lo que Dios ve en mí. También el Espíritu Santo nos habla Ujú. y nos da convicción de pecado, de Ujú. estar, no nos sentimos a gusto con lo que estamos haciendo y es esa voz que escuchamos, ¿no? De que no lo hagas, no vayas, para. Ujú. Él también interactúa con nosotros. Sí. Entre más interactuamos con él, más vamos imitando su carácter, como los niños con sus papás. Más tiempo paso con mis hijos, más veo mi carácter reflejado en ellos y a veces es como que tengo que dejar de hacer eso. Sí, porque si no interactuamos con él, nuestra identidad va a ser de las personas con las que pasamos Ujú. más tiempo. Entonces, ¿cómo voy a ser como Cristo si no interactúo con él? Sí. En este pego, en este vínculo, en este proceso de ser salvo, también me voy a poner a la carne, que son los viejos apegos, y es difícil que muera, ¿no? Y ya lo hemos comentado un poco. Si tenía un apego a las sustancias, al alcohol, la droga, si tenía un apego a relaciones inapropiadas, ¿no? Con otras personas. A cierta bebida negra con Un aroma tan rica en la mañana, sí, ¿no? no, no, yo estaba hablando de otra muy, Ah, muy otra, sí, fría sí. y con etiqueta Que roja. se puede usar para limpiar la taza del baño. Entonces, pues a lo mejor hay apegos que tengo que ir dejando y aquí yo voy a tener que tomar una parte activa, ¿no? Y quien haya luchado contra alguna adicción, sea algo que no se ve tan malo o algo muy fuerte,
saben, el camino es largo y es difícil, pero es parte de este nuevo apego. Como amo a Dios y Él es muy importante para mí, quiero dejar este apego que me está haciendo daño y quiero conectarme con Él. Me acordé una vez que estábamos en una tienda y que yo tenía muchas ganas de comerme un panqué, pero en esa tienda nada más los vendían grandotes y no debería estar comiendo yo azúcar ni el pan. Y entonces yo lo agarré y lo eché en el carrito porque yo tenía Así nada muchas más. ganas, yo tenía muchas ganas de comerme ese pan. Y entonces yo lo vio y lo dijo, no, este no va. Y entonces yo me enojé bastante, pero así fue una cosa fuertísima. Yo ya no estaba viéndolo a él como la persona que es, que lo amo, que me está cuidando, sino yo ya lo estaba viendo como mi enemigo, de no puedo creer que nada más quiero una cosa y no me la estés dando. ¿Por qué? Porque, como hablábamos hace ratito, ¿no? Mi apego estaba más con la comida. Yo pensaba que comerme eso dulce me iba a traer, un consuelo, me iba a hacer sentir bien. Y en el momento sí, pero bueno, después pues ya afecta la salud, ¿no? Entonces nada más me acordé ahorita, a veces sí tenemos ese vínculo tan fuerte con las cosas que cuando viene alguien para tratar de ayudarnos, en lugar de recibirlo como algo bueno, lo vemos como nuestro enemigo. ¿Y qué pasa al final con todo esto? Pues entre más me conecto con Dios y su pueblo, más voy a también amar a las personas y a las cosas que Él ama. Entonces, el resultado va a ser que aprendemos hasta amar a nuestros enemigos espontáneamente. ¿Por qué? Creamos un vínculo de amor con ellos. ¿Cómo puede ser esto? Pues lo que es importante para mi esposa va a ser importante para mí. Lo que es importante para Dios va a llegar a ser importante para mí también. Y es chistoso, cuenta la historia el Dr. Wilder de su abuelita y su perrito chihuahua, ¿no? Que este perrito era de los latosos, ¿no? Y le daba mucha lata, no le gustaba nada ese perrito y pues estaba cerca de darle una patada, pero ¿por qué no? Pues porque era el perrito de su abuelita. Y como su abuelita era importante para él, entonces su perrito también era importante para él, ¿no? Entonces Dios dice que pues también nosotros tenemos que andar amando a los perritos chihuahuas de Dios, ¿no? Esas personas que a veces nos caen mal, nos tratan mal y los vemos así como algo que nos da lata, que nos frustra. Pero si Dios los ama, entonces pues yo también. Ah, nada más quería decir, pero si estamos con personas que lo que van aumentando es el dolor, la crítica, pues lo que va a salir de nosotros no va a ser un vínculo de amor hacia nuestros enemigos, sino va a ser más de, pues, rechazo. Por eso tenemos que estar con personas que nos animen a cambiar, a crecer. Hay algunos que no van a querer, así como yo con mi pan, y yo no quiero estar con las personas que me están diciendo lo bueno que tengo que estar haciendo. Yo prefiero quedarme con mi pan dulce que crecer o sanar. Entonces, pues no sean como yo, no se queden con el pan. Hay que buscar personas así más como mi esposo en este caso, que me ayuda a decir, esto no va y aunque estés molesta, es por tu bien. Y acuérdate que tú quieres estar sana por tus hijos y por mí y por ti también. Entonces, no lo vamos a hacer. Además, lo económico. Queremos usar nuestro dinero para otras cosas. Ay, qué momentos. Sí, y bueno, esta parte de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ya vamos a ir entrando más en lo que hemos conocido como el Evangelio, ¿no? Sí. Y nada más les puse una parte, a lo mejor algunos, yo estoy segura que algunos ya conocen cuál es la portada del libro. Lo vamos a ver en la Sí. siguiente. Último comentario de esto es que este apego con los enemigos, este amor a nuestros enemigos, no es un sentimiento necesariamente, no es que voy a sentir bonito hacia mi enemigo. No. Y no necesariamente es que voy a ir a ponerme a que me maltratan tampoco, no. O sea, es que yo los voy a tratar como Dios los trata. Yo voy a verlos como Dios los ve. Y a veces eso va a significar que yo me alejo de ellos. No tengo nada que ver con ellos, pero a veces va a significar que yo voy y como dice la palabra, hasta hago el bien a ellos y así les echas la mano les también. echo, sí. A ver, Oralia, esta semana he orado por alguien que no consideraba mi amigo. Tampoco
mi enemigo, voy a hacer más para acá para poder Sí, ver. adelante. Pero sí hay cosas que me disgustan de esa persona. Ha sido muy bonito ver cómo Dios me ha respondido favorablemente a través de esa persona. Mm. Claro, no pedí mal para esa persona. Sí, eso también, pues no es de las oraciones de David, no de que destruye mis enemigos. No, no estamos hablando de pedir a Dios por esa persona, pedir lo que Dios quiere para su vida, ¿no? Creo que son salmos imprecatorios. No me acuerdo Ajá, muy sí, bien, y nos corrigen. algo así. Ok, pues seguimos. La salvación la vamos a ver ahora como un nuevo apego seguro y amoroso con Dios, y vamos a ampliar un poco más esto de amar a los enemigos, ¿no? Ya les conté la historia de los chihuahuas, a lo mejor les ha pasado. Aquí en el fraccionamiento hay algunos gatitos que pues tienen vida porque son gatitos del vecino, y como no tenemos una relación con el vecino, pues no lastimamos a los gatitos, aunque estén en nuestro jardín y todo lo demás, pero como son de alguien con quien tenemos este vínculo. Entonces, con Dios, entre más fuerte mi vínculo con Dios, más voy a ir adquiriendo este valor para el cerebro. No va a ser natural, como comentaba Joca, no va a ser esto lo que me sale. No me van a hacer, como alguien decía, ¿no? Si esperas hasta que te nazca, pues nunca lo vas a hacer, porque esto no te va a nacer así nada más. Se va a llevar a cabo en la vía rápida del cerebro. Este es el lado derecho. ¿Qué quiere decir? Pues necesito que mi lado derecho, que es donde están los vínculos y donde están mis emociones y todo eso, se alinee con Dios y con lo que Él siente y piensa. Porque se acuerdan que el primer escalón o el primer piso para ir cambiando es la pertenencia, quienes forman parte de mi grupo. Y nuestros enemigos nunca van a llegar a nuestra lista. Pero si yo me sincronizo con Dios, si yo pido a Dios y le digo, Dios, ¿tú cómo ves a esta persona? Entonces Dios lo hace parte y a través de lo que Dios ve, yo puedo decir, ¿tú lo amas? Nada más porque tú lo amas, porque tú eres importante para mí, ahora yo puedo ver a la otra persona también como alguien importante, como alguien que yo no me voy a vengar, como alguien a quien yo no voy a buscarle hacerle daño, como alguien a quien le voy a poner límites quizá, pero como alguien por quien voy a orar, ¿no? Entonces esto revela la fuerza de nuestro apego con Dios y con su pueblo. Entre más podemos mostrar este amor a nuestros enemigos, eso significa que nos estamos acercando más, vinculando más fuertemente con Dios y con su pueblo. ¿Cuál era el punto ahí? No ¿En me cuál? acuerdo. ¿En cuál? En el último tenía un ejemplo, pero se me fue. Ay, sí, ya. La iglesia primitiva. Su lema era esto, amar a los enemigos. Ellos lo consideraban la señal de que ya ibas bien en tu relación, tu formación cristiana, tu relación con Dios, cuando podías mostrar este amor a tus enemigos. Y ellos sí tenían enemigos, pero en serio, ¿no? Que los querían matar. Nosotros, es interesante que puede ser alguien que normalmente amo, pero en un momento lo veo como enemigo también, ¿no? A veces pensamos, pues, ¿quién me quiere matar? No, no tengo enemigos, no, nadie me quiere hacer daño. Pues, ¿qué tal No cuando me tu quieres esposo comprar no un quiere pan. comprarte el pan? Y ya como lo ves, pues lo ves como el enemigo, ¿no? Entonces, en ese momento, recordar mi conexión con Dios, cómo Dios ve a mi esposo, eso te va a ayudar a amar a tu enemigo. Aunque sea tu esposo. Sí, y bueno, nada más de este libro quiero aclarar lo que me gustó fue la portada, ¿no? Hay algunas cosas que en el discipulado pues son diferentes, pero tiene algunos puntos interesantes el libro también, pero lo más que quería promover aquí era, a veces pensamos que ese plan maravilloso que nos han vendido o que hemos distribuido también, eso es el plan de la relación con Dios, pero la relación con Dios tiene más que ver que ya tienes un pase para irte al cielo, ya tienes un pase para que no sufras. Me acuerdo cuando empezó la pandemia, muchos decían, ¿no? Agarraban su pasaje de la Biblia y ninguna plaga va a tocar tu morada. Y yo sé que nada, ¿no? Entonces, que podamos ver esto es una relación en la cual Dios quiere enseñarme quién soy en realidad y quiere que también al ser yo transformada vaya dando sus frutos con otras personas. Bueno, muy bien, ya llevamos 3 puntos, creo, ¿no? ¿Qué es el Sí. apego? ¿Qué dice las escrituras del apego? ¿Cómo la salvación se puede ver como un nuevo apego con Dios, seguro y amoroso? ¿Cómo eso nos va a ir transformando? Entonces aquí el punto es, los apegos nos forman.
El apego con Dios nos va a transformar, nos va a cambiar de lo que éramos a lo que Él quiere que seamos, ¿no? Y ¿por qué nos hemos desviado de esta perspectiva? Y voy a decir esto lo más rápido posible, pero la idea aquí es entender por qué no nos enfocamos en este apego. ¿Por qué no hablamos de esto tan frecuentemente en la iglesia? ¿Por qué no es tan parte del discipulado? Si nos enfocamos, si vemos cómo es el discipulado muchas veces es, ahora tienes que entender estos puntos de teología y tienes que empezar a hacer estas acciones, ¿no? Y no hay mucho de hablar de que tienes que aprender a amar a Dios, tienes que mejorar tu vínculo con Él y con su pueblo, tienes que, ¿no?, ir dejando los viejos vínculos. Bueno, hace como 1000 años sí se hablaba mucho más de esto, del apego con Dios, de la conexión con Él. Pero cuando, ¿querías decir algo? No, no, no. Okay. Cuando empezó el racionalismo, una filosofía que empezó con un filósofo que se llama Descartes, Descartes. bueno, En en español. español Descartes, no lo descartes porque sí fue importante. Él dijo, yo pienso y entonces existo, ¿no? Y él determinó, o él decidió, o dijo que los pensamientos eran muy, muy importantes para nuestra existencia. Y básicamente la creencia que salió de eso era que si tenemos las creencias correctas, eso nos va a llevar a vivir correctamente. No nos vamos a pasar mucho tiempo hablando de estas filosofías porque queremos llegar a lo otro de cómo cambiar los vínculos. Entonces, ustedes pueden buscar este título y van a encontrar mucho material también. Sí. Sí, de hecho, esto es lo que no queremos seguir aplicando, ¿no? Esto fue un error que nos ha desviado un poco en nuestra formación. También la iglesia en un tiempo tomó mucho de los griegos que pensaban que las emociones eran básicamente algo bajo y que nos llevaban a la Depravación. depravación, ups, Mm. la depravación, pero la voluntad y el intelecto eran como algo más alto que nos llevaba a la virtud. Entonces esto también influyó en la iglesia y entró al cristianismo y empezamos a pensar que las emociones son malas. No hay que hacerles caso. No, sí, hay que reprimirlas, hay que ignorarlas y lo que hay que buscar es fortalecer la voluntad, llenar Conocimiento. el intelecto, el conocimiento con los pensamientos y las ideas correctas. Y se acuerdan, las emociones son lado derecho, el intelecto es del lado izquierdo, entonces, pues, ¿cómo va a haber un cambio? Ahí se atora. Sí. Y parte de lo que estamos aprendiendo nosotros es que las emociones no son malas, sino que son alertas a algo que está pasando. Lo malo es lo que empezamos a hacer porque tenemos esos vínculos malos y tenemos esos patrones equivocados, ¿no? Cuando ya estamos en las emociones. Ahora, la prioridad cambió del vínculo con Dios a la voluntad para salvación y empezó a surgir y a hacerse fuerte esta idea de que mi decisión era central en mi salvación. Llegó algo que se llama el voluntarismo, que otra vez lo pueden buscar en internet para entender un poco más a fondo qué es otra filosofía. Y es como un resultado de los puntos anteriores. Y básicamente cambia es un cambio de la voluntad de Dios como lo central a la voluntad humana. No hace 1000 años la gente diría, ¿por qué soy salvo? Pues si Dios quiere voy a ser salvo. Es su voluntad, es su decisión. Cambió y hoy en día se habla mucho de que tu decisión, decide aceptar a Cristo, decide dar tu vida a Él. La voluntad humana ha tomado un lugar muy, muy fuerte. Y la expresión de esto es en las decisiones. En el periodo romántico hubo el segundo gran avivamiento que se le llama, un tiempo en que se predicó mucho el evangelio. Muchas personas que se creían cristianos se dieron cuenta que no, pues no lo eran, se convirtieron de verdad, pero en este tiempo también coincidió con el periodo romántico y lo que les gustaba más a los románticos eran las decisiones. Lo más bello era que tú decidías tu vida, ¿no? Entonces, pues se mezcló por ahí. Y ya en la fe, ¿cómo podrías ser salvo? Pues tenías que decidir aceptarlo. Todavía reconocíamos que venía de Dios, ¿no? Pero empezábamos a poner mucho énfasis en una decisión. En este momento, la salvación y la solución para el pecado se convierte en una decisión. La gente ya empezó a pensar, ¿no? Tú puedes decidir, básicamente, aceptar la salvación y ya no pecar.
ya no se consideraba una cualidad que tenía que ver con el apego con Dios. Ya no se consideraba mucho el apego, la conexión con Dios, ¿no? Y si quieren investigar todo esto, que a mí me gusta mucho, pero pueden buscar este libro, The Solution of Choice, otra vez está en inglés, pero también hay información en español de estas filosofías. Pero básicamente lo que queremos es no quedarnos en esa idea, ¿no? De que es una decisión y que podemos decidir no pecar o ser salvos. No. Volvemos entonces a esta idea de la salvación como un apego amoroso con Dios. Algo interesante del cerebro, de la identidad, es que no vamos a imitar a personas con quien no tenemos ninguna conexión, ¿no? Entonces, esto del apego es como un firewall, un bloqueo, un filtro que decide de quién aprendemos y quién dejamos que nos influyan para transformarnos y quién no. Y esto pasa en la computadora, ¿no? También, como vemos, hay estos, no anoté la palabra en español, pero que van protegiendo de acuerdo a la información que ya tiene la computadora, dice que sí entra, que no entra. Y así es el apego para nosotros. Decide, las conexiones que tenemos determinen qué vamos a dejar entrar a nuestras vidas y qué no. Por eso en algunos grupos las personas hasta pueden llegar a dar su vida por su grupo, porque el apego es tan fuerte que dejan entrar esta idea de que lo mejor que puedes hacer es ir a matarte y matar a otros para nuestro grupo, ¿no? Cortafuegos, dice Lalo. Cortafuegos. Sí, Gracias, Lalo. Y qué miedo, ¿no? Pero en el apego seguro y bueno con Dios, cortafuegos va a filtrar y va a decir, eso no es de los hijos de Dios, entonces no lo voy a recibir. Esto sí es, entonces sí lo voy a recibir porque mi conexión con Dios me ayuda a saber, ¿no?, qué es de Él y qué no. Y lo que he llenado, con lo que he alimentado mi mente también, mi espíritu, entonces esto es de lo que va a salir, ¿no? Por eso hay que ir quitando esos viejos vínculos que no son de Él. Y esto es muy interesante. Contrario a lo que vimos en la diapositiva anterior, no somos transformados por nuestras decisiones. Somos transformados por las personas quienes amamos. Somos transformados más por quien amamos que por lo que creemos. Y si no nos creen, los esposos pueden ver con las esposas que han cambiado mucho. Los novios en la pareja dejas de hacer muchas cosas y le dicen la mamá, pero si a ti no te gustaba la cebolla, pero como a la novia le encanta la cebolla, pues ya todo le pone cebolla, ¿no? Y así es como vamos cambiando nuestros vínculos. ¿Y no les ha pasado, no? Que les han dicho, a veces pasa en la pareja, ¿no? Que le digo a mi esposa, esto es lo que debes de hacer, ¿no? Y le digo, y luego ella va con una amiga y su amiga le dice, esto es lo que debes de hacer. Y dice, sí, está muy bien. O la consejera, ¿no? Le dice, esto es lo que debes de hacer. Y uno se queda como, yo le decía eso, ¿qué pasó? Pues tenía una conexión segura con esa persona que le permitió recibir. Por alguna razón no lo recibía de uno. Eso pasa. Tenemos conexiones en que recibimos algunas cosas, conexiones en que recibimos otras cosas. Pero nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Por qué lo escuché y lo tomé de esta persona? Porque tengo un vínculo con esa persona. Por eso es importante cuidar con quién tenemos estos vínculos. El discernimiento nace de este apego con Dios. Exactamente. Vamos entendiendo qué es importante para Él y llega a ser importante para nosotros también. Y a través de nuestra relación con Él empezamos a discernir, como dice la palabra, entre el bien y el mal, pero solo con su Espíritu Santo. Cuando estamos en una interacción con Él, ¿no? Él nos habla, nosotros escuchamos, nosotros hablamos con Él y escuchamos otra vez, ¿no? Sí. Bueno, entonces entendemos ahora lo que dice Jesús. Si estás apegado, si estás conectado a mí, si me amas, obedece mis mandamientos. Cuando tenemos este apego con Dios tan fuerte, vamos a obedecerlo porque va a ser ya nuestra naturaleza. Lo que hemos recibido de Él es lo que va a salir de nosotros. Lo vamos a hacer porque nos parece lo mejor que podemos hacer. Y bueno, un comentario que hacían también cuando estudiamos esto es que dicen, tiene sentido el pasaje de Juan 14, 15 al 31,
si me amas, guarda mis mandamientos, muchas veces era interpretado como es una condición que tengo yo para mostrarte algo, pero de eso no se trata, ¿no? Es cuando estamos en una relación, lo lógico va a ser, voy a seguir tus reglas porque las entiendo y quiero agradarte. Entonces, es por eso que yo lo hago, porque como es el título de este curso también, ¿no? Porque entendemos, no es nada más con el corazón, sino es con toda la mente y podemos discernir qué es. Lo que tú quieres para mí es algo bueno. Pero hay dos formas de apegarnos y lo hemos mencionado un poco. Puede ser en temor, en miedo. Voy formando mis vínculos por miedo. O puede ser en gozo y en paz. Ese es el gozo y el reposo. Esos son los apegos seguros. Podemos apegarnos con el temor, podemos vincularlos de esta manera, pero los resultados no van a ser buenos. Lo que Dios quiere es que sea con el gozo y con la paz, que eso lo busquemos en Él. La Biblia dice que la sabiduría es temer a Dios y así empezamos. Lo sabio es darnos cuenta que pues Dios es muy poderoso y Él me puede acabar la vida en un momento y lo que Él me dice yo tengo que poner atención. Pero cuando empiezo a poner atención a Él, me voy a dar cuenta que lo que me ofrece es gozo y Y amor. paz y amor. Adelante. Y eso es lo que debe de irme formando, no el miedo, sino el amor. Y que Él quiere una relación con nosotros también, que nosotros buscando conocerlo más, vamos a ver si es un Dios que es celoso y si es un Dios que puede, por su bondad nada más no hemos sido destruidos, ¿no? Porque nunca ha faltado su amor para nosotros y cada mañana nos da una oportunidad nueva. No es para tener un vínculo de miedo porque, ay, no, si hago esto, ¿qué me va a pasar? Dios me va a castigar. No, si digo esto, ay, no, porque Dios se va a enojar conmigo. O no estar en ese vínculo con Dios porque hay cosas que ya ni siquiera le contamos a Dios porque no tenemos un vínculo de amor, tenemos un vínculo de temor de que Dios no va a estar contento de lo que estoy haciendo, Dios no va a estar contento con cómo me estoy comportando o de mis pensamientos. Entonces, seguimos en el vínculo con Dios, pero en miedo de a ver cuándo se da cuenta de lo que hice y viene y me castiga. Pero lo que Él quiere es que podamos ver, ¿no? Pues Él tiene misericordia de nosotros también. El primer mandamiento tiene sentido desde el apego con Él. Sí, sí, por eso ese es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios porque eso va a cambiar todo. Último punto. A ver si tenemos tiempo. Podemos... Ok, podemos. vamos rápido. Cambiando vínculos de temor por vínculos de amor. Ya esto a lo mejor lo tocamos más adelante o podemos darles otros recursos porque es algo muy bonito. Pero hay que darnos cuenta de esto. Estábamos hablando del temor a Dios. Pues Dios da temor a sus enemigos porque Él sabe que ellos no pueden escuchar el amor, no quieren escuchar el amor, entonces les habla con el temor y les pone algo que sí les va a dar miedo para que pongan atención y pues su deseo es que cambien y lo escuchen. Porque además el cerebro ya está encaminado hacia el miedo. Ellos no van a poner atención a nada más que no sea algo que les provoque temor. Porque con eso se han vinculado, con eso se han conectado. En el mejor de los casos, ese temor, como decíamos, los va a llevar al amor, los va a llevar a empezar a comunicarse con Dios y aprender cómo es. Pero a sus hijos Dios los guía con amor, ¿no? Entonces tenemos que poner atención a qué es lo que estamos escuchando. La guía de Dios va a ser con su amor, con su paciencia, con su bondad. Y sí, va a incluir corrección, va a incluir disciplina, pero va a ser con amor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues tenemos que pedirle a Dios su guía y su ayuda en este proceso. Si yo me doy cuenta que estoy haciendo todo por miedo, y lo más probable es que muchos de nosotros así estamos, porque es lo más común. Decía el doctor Jim Wilder que cuando él quería trabajar en la obra del Señor, en la consejería, se dio cuenta que mucho lo hacía por amor, por temor. Entonces tenía que empezar a pedirle a Dios que le ayudara a entender cómo cambiar esto. Necesitamos identificar las motivaciones que vienen del temor. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque tengo miedo de lo que van a pensar, de lo que va a pasar? ¿O porque es lo que deseo, es lo que Dios ha puesto en mi corazón?
Tengo que poner atención también en cuáles son los resultados cuando actúo desde el temor. Tomé esa decisión, no me gustaron los resultados. Ok, es que yo tenía miedo de esto y por eso decidí esto, ¿no? Y puede ser a veces temores que salen desde situaciones del pasado hace muchos años, donde estamos con un miedo que no entendemos y estamos tomando decisiones basadas en ese miedo, pero es un miedo de algo que nos pasó hace mucho tiempo y tenemos que ir con Dios y que Él nos sane de eso, que Él sane esa herida y nos vaya quitando ese temor para tener una perspectiva correcta del momento en que vivimos. Algo muy importante aquí va a ser poner atención a qué es lo que yo atesoro. ¿Cuáles son los resultados que son importantes para mí? El cerebro está diseñado a poner atención a lo que es importante, pero hay una función en el cerebro que nos dice si algo lo quiero evitar o lo quiero lograr, si me quiero acercar o me quiero alejar. Pero esa función de me quiero acercar o me quiero alejar, cuando estamos bajo estrés, se apaga. ¿Qué es temor? No funciona. Cuando estamos con mucho miedo, entonces vamos a ir hacia lo que consideramos que es importante, sea algo bueno o sea algo malo. Y está el ejemplo de alguien que quiere dejar a lo mejor un vicio. Y está pensando todo el tiempo, tengo que dejar este vicio, tengo que dejar este vicio. ¿Qué es importante? El vicio. Entonces el cerebro bajo temor, bajo estrés va a decir, ¿qué es importante? El vicio. Voy a decir el vicio. Entonces tenemos que empezar a poner en nuestras mentes lo importante según Dios, no según nosotros. Entonces es bueno comparar los resultados de lo que yo quiero, los resultados que yo quiero con los que Dios quiere. Y qué es importante tiene que venir de Él, ¿no? Si Él me dice, pues el vicio no es lo más importante es tu integridad, ¿no? Y yo tu salud, yo estoy pensando en mi integridad, mi salud, mi familia, mi relación con Dios, mi relación con otros hermanos. Si eso es en lo que me estoy enfocando, entonces eso es lo que va a ir creciendo. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos que empezar a practicar y poner como importante otras cosas. Teníamos en nuestra vida pasada como importante el miedo. Y ahora tenemos que poner como importante el gozo, buscar la paz, practicar la gratitud. Este debe de ser una meta nueva que tenemos que aprender. Y vamos checando con Dios, ¿no? ¿Estos resultados son los que tú quieres o son los míos? Yo quiero buscar los que tú quieres. Y vamos a necesitar ayuda en esto, no es algo que podemos hacer solos. Y vamos a necesitar esas personas que nos muestren qué es lo que Dios valora, qué es lo que Dios quiere, cuál es su carácter. Y también debemos ir preguntando a Dios, ¿no? ¿Qué temor quieres que yo cambie ahora por tu voluntad? Y poco a poco vamos a ir dejando esos temores, cambiándolos en lo que Dios quiere, su amor, su reino, su justicia. Y a lo mejor Dios va a empezar con cosas pequeñas, ¿no? A lo mejor yo tengo miedo de decirle a mi esposa que no me gustó, no, algo que me dijo. Puse el pan. y no sé decirle, nunca le digo, ¿no? Algo que hace, que nunca le digo porque tengo miedo y a lo mejor Dios va a decir, pues aquí es un buen lugar para empezar, ¿no? Es con una persona segura que te ama. Ok, no, pues con tu ayuda Dios voy a ir y le digo, no me gusta que esto, ¿no? O puede llegar a ser algo muy grande, que en el trabajo me están presionando y me están diciendo que haga algo que no me parece correcto y voy a llegar a poder decir, no voy a participar en esto. Entonces, poco a poco Dios va a ir cambiando estos temores por sus valores. ¿Querías decir algo? No, okay. Nada más aquí un comentario. Okay. Bueno, hemos llegado al fin. Vamos a leer un comentario que está en el chat. ¿Puedes leerlo? Sí, a lo que coloquialmente le denominan codependencia es un vínculo de temor. Sí, es muy buen ejemplo de